Bueno, ante todo, hay que darle gracias y honra a nuestro Padre que nos ha permitido, pues, estar aquí como instrumentos de Él para, más que todo, llevarle a la congregación temas edificantes como el que vamos a presentar en el día de hoy, que es un tema muy importante que habla acerca del discernimiento de los tiempos. Bien. Cuando nosotros escuchamos esto de discernimiento, inmediatamente, ¿qué nos viene a la memoria o qué nos viene a la cabeza? ¿Qué nos viene a la conciencia cuando hablamos de discernimiento? Primeramente, vamos a ver qué significa discernimiento. Dice que discernimiento es una virtud o valor moral, ¿no? Dice una definición. También dice que un juicio por cuyo medio o por medio del cual percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas, o sea, acerca de un mismo asunto o una situación específica. Esa es una definición. La otra definición dice que es distinguir algo de otra cosa, o sea, señalando la diferencia que hay entre ellas. ¿Qué significa, amados hermanos? Que, como bien lo menciona una de estas definiciones, el discernimiento viene siendo la percepción entre una cosa y otra, como quien dice, entre lo que conviene y lo que no conviene, entre lo bueno y lo malo. Entonces, en este caso, por ejemplo, el creyente hoy día a veces suele ser una persona sin entendimiento, muchas veces, en los tiempos, más que todo en los tiempos que estamos viviendo. Guerras, homicidios, están ocurriendo cosas sin precedentes. No sé si ustedes han escuchado mucho ese término en las noticias últimamente. Sin precedente. Ha ocurrido algo sin precedente. Eso de sin precedente, ¿qué significa? De que están ocurriendo cosas que anteriormente no se habían visto. Por ejemplo, aquí en Panamá ocurrió algo sin precedentes hace escaso 1 o 2 semanas atrás, donde se descubrió que una niña, si acaso de 8 o 9 años, había sido embarazada. Entonces, eso fue algo, un acontecimiento sin precedentes aquí en Panamá. Cosa de que están ocurriendo muchas cosas precisamente así, tal cual, sin precedentes. Entonces, un creyente que no está percibido, por ejemplo, en este caso, de la segunda venida de nuestro Mesías, de la segunda venida de nuestro Mashiach, puede llegar a ser un creyente incluso hasta distraído. Recordemos, amados, el discernimiento nos ayuda a detectar aún las falsas doctrinas o aquello que viene encubierto y no es de parte del Eterno. Usted como creyente necesita conectarse y estar entendido en los tiempos. ¿En cuáles tiempos? Los tiempos que estamos viviendo. Tiempos de guerra, tiempos donde hay mucha liberación, mucho libertinaje, tiempos donde ya la música, lo que escuchamos ya eso no es música, ya eso es vulgaridad. Vemos que las mujeres, para poder ser y verse sexy, verse atractiva, tienen que recurrir ya a otras cosas como los tatuajes, y muchas veces se tatúan gran parte del cuerpo. O sea, estamos viviendo tiempos sin precedentes, ¿verdad? Usted como creyente necesita conectarse, necesita estar entendido y sabido acerca de lo que y el tiempo que estamos viviendo, y estar entendido de los tiempos.
¿Y qué significa entendido? Por ejemplo, este término viene de la palabra hebrea bin, significa inteligencia, que viene del cielo. También significa prudencia, predecir, anunciar desde el cielo, discernir, distinguir. Es ver más allá de lo obvio o de lo natural para poder captar lo que nuestro Elohim quiere hacer en una sociedad y con una congregación. Entonces, ser entendido en los tiempos implica tener un discernimiento para conocer lo que va a suceder en nuestro entorno y en la situación presente, en la situación actual. Muy importante, ¿qué sucede cuando alguien es entendido en los tiempos? Ocurren dos cosas muy importantes. Sabe, por un lado, lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer. Y en segundo lugar, causa influencia en los demás. Entonces nos preguntamos, ¿por qué la palabra le da tanta demanda de ser entendido en los tiempos? La palabra hace mucho énfasis en esto, porque la Biblia nos muestra que nosotros tenemos la mente del Mashiach, tenemos la mente del Mesías. Amado hermano Moshiach, si nos puede ayudar con la cita bíblica de Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 16. Dice así: ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del maestro? ¿Quién lo instruirá? Pero nosotros tenemos la mente del Mashiach. Amén. Amén. Así es. Nosotros tenemos la mente del Mashiach. La mente es el centro de la inteligencia, del razonamiento y de la memoria. Entonces, tener la mente del Mashiach significa tener la perspectiva de Mashiach. Es tener acceso para pensar, para ser creativo, para ser imaginativo, para hacer lo que Mashiach hizo. Es tener acceso a la sabiduría de Elohim, para así tener entendimiento de lo espiritual. La única manera en conocer la mente de nuestro Padre es a través de la revelación de su espíritu de santidad. Estamos llegando a los tiempos donde no vamos a poder tomar decisiones sin incluir al espíritu de santidad de nuestro Elohim, ¿verdad? La gente, lastimosamente, y muchas veces no está conectada con el espíritu de santidad. Y tenemos que buscar ese discernimiento, tenemos que solicitarlo, tenemos que pedírselo al Padre Eterno, ¿verdad? Que nos ayude con esto. La mayoría de los que piensan de esta forma generalmente tienen una vida espiritual muy superficial y fría, que no buscan, no solicitan, no oran por eso, ya que aman tanto muchas veces las cosas pasajeras de este mundo que por lo general no tienen tiempo para buscar a Elohim y solicitarle íntimamente y no saben cómo oír el espíritu de santidad que le está diciendo a la amada novia del Cordero que ya se están acercando los tiempos, la cual debe tener sus oídos sensiblemente afinados para poder oír el sonido de la trompeta que pronto ha de sonar. Y solo basta analizar cada libro de la Biblia para darnos cuenta que Elohim siempre ha querido que su pueblo sepa de antemano lo que ha de acontecer en el futuro. Es decir, podemos
podemos decir que el tema profético es de suma importancia para Elohim, ¿verdad? Ya que ha sido su forma predilecta en que ha utilizado para manifestarse al hombre, desde Génesis hasta Apocalipsis, eso no cabe duda. ¿Y quién podrá oponerse a esa voluntad, a esa forma del Padre de poder expresarse de esa manera con nosotros? Amado hermano Moshia, ayúdenos con la cita de Daniel 12, del 8 al 10. Daniel 12, del 8 al 10. Dice así: yo escuché, pero no entendí, y dije, mi amo, ¿cuál será el final de estas cosas? Y él dijo, anda, Daniel, estas cosas están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impiamente, y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Amén. Aleluya, aleluya. Muy importante. Escuchamos, amados hermanos, ese verso número 10. Interesante e impactante. Muchos serán limpiados, emblanquecidos y purificados, pero los impíos obrarán impiamente y ninguno de ellos entenderá, pero los sabios sí entenderán. Muy interesante lo que nos vierte el verso 10 de Daniel 12, del 8 al 10. Bien, entonces, entre más nos vamos acercando al cumplimiento del tiempo profético final, más es la actividad maléfica del príncipe de la tiniebla o el adversario, ¿verdad? Más es su astucia, cegando y tratando de obtener seguidores con su sutil y densa oscuridad. Pero los entendidos en los tiempos debemos de saber discernir, es la palabra importante en este estudio. Debemos saber discernir lo que está sucediendo en el mundo espiritual para no ser confundidos, sino más bien despertar personalmente, despertar familiarmente, despertar a la congregación y advertirle a la humanidad todo lo que pronto acontecerá. La luz profética de la palabra de Elohim cada vez nos habla con mucha más claridad. Claro, bajo la revelación del Espíritu de Santidad. Su palabra revelada nos enseña lo cercano que estamos del cumplimiento apocalíptico o profético. Entonces, por lo tanto, es indispensable, amados hermanos, es apremiante que el pueblo de Elohim camine en su voluntad divina como nunca antes, sabiendo que el tiempo que nos queda para cumplir lo que nos ha sido encomendado es un tiempo relativamente corto, amados. Es un tiempo sumamente corto. Cada vez hay más y más actividad de parte del mal, escondida detrás del mundo, ya sea sociopolítico, ya sea del mundo tecnológico, del mundo científico e incluso aún dentro del mundo religioso. Entonces, y por lo tanto, como hijos de Elohim, como hijos del Padre Eterno, es nuestro deber conocer cómo todo aquello se relaciona y confirma lo que fue profetizado hace miles de años. Y cuál es la hora que estamos viviendo, el reloj profético de nuestro Padre Celestial. Casualmente, hablando de este tema del reloj profético, tenemos un estudio que se llama el reloj Israel, el reloj profético de Elohim, ¿verdad? Que
le exhortamos, amados hermanos, que lean estos estudios y específicamente este estudio para que también tengamos discernimiento acerca de los tiempos que estamos viviendo. Bien, entonces, poder declarar las verdades proféticas con precisión y con autoridad, eso es importante hoy día, y más de parte de la congregación. ¿Por qué? El fin cada vez está más cerca. Por eso, muchas de las cosas que el mundo continuará experimentando en las áreas mencionadas no son meras casualidades, sino muchas veces son pruebas irrefutables que poco a poco está llevando a cabo el cumplimiento de todo lo que fue profetizado por nuestro santo maestro Yahushua, los apóstoles y los profetas del antiguo pacto. Entonces, vamos a ver algunas de las señales que han sido muy significantes para poder nosotros discernir los tiempos que estamos viviendo. Lo que está ocurriendo, por ejemplo, hoy día, lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está aconteciendo hoy día a nivel mundial? A ver si alguno de los hermanos que está aquí en la sala me puede ayudar con lo que está ocurriendo a nivel mundial en estos momentos. O incluso el hermano Moshiach. ¿Qué es lo que está ocurriendo de gran acontecimiento hoy día que todo el mundo está mirando hacia allá? Claro que sí. Actualmente hay un flagelo de guerra, ¿verdad? Entre dos naciones que tuvieron una relación de muchos siglos atrás y han habido ciertas cosas, ¿no? Pero el efecto es la guerra en sí, pérdidas humanas y también el rumor que se pueda expandir a algo mucho más grande que toque más países. Exactamente. Muchas gracias, hermano Mochida. Usted ha dado justamente en el clavo con ese último comentario. De que fíjense, no es tanto de que el tema ha sido hoy día Rusia-Ucrania. Es como bien lo menciona el hermano Mochida. Lo que se está escuchando, los vientos que se están escuchando, son de que puede que se vaya expandiendo esta guerra, que no solamente sea Rusia-Ucrania y tome otras naciones. Entonces estamos hablando de que esto es algo sumamente serio y preocupante. Todo lo que sumando, también todo lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, lo que está ocurriendo con el Islam, por ejemplo, la globalización, la crisis económica mundial, porque efectivamente cuando ocurre una guerra hay repercusiones económicas a nivel mundial. Y eso incluso acá en Latinoamérica también nos afecta. Y una de las afectaciones ya ustedes saben cuál es, ¿verdad? Con el petróleo, con la gasolina. Y al subir la gasolina, así mismo también muchas otras cosas van subiendo. Ya estamos escuchando en muchos lugares, por ejemplo, en Colombia, estamos escuchando en otros lugares que hay desastres naturales, hay inundaciones, se ve ya un alto o elevado, ¿cómo pudiésemos decir? Una elevación de la inmoralidad está por las nubes. El avance científico, tecnológico, donde no se escatima para invertir en cosas sumamente innecesarias cuando tenemos países que están sufriendo, tenemos países pobres que necesitan alimentar a su población que está desnutrida, cuando vemos que se está invirtiendo en muchas cosas nucleares, se está invirtiendo en cosas espaciales, ¿verdad? Entonces, estamos viviendo, amados hermanos, tiempos difíciles, tiempos, como bien lo mencioné anteriormente, sin precedentes.
sin precedentes. Muy importante esto. Entonces, Yahushua, nuestro santo maestro, él solía usar ilustraciones o parábolas de la vida cotidiana para grabar permanentemente en la conciencia de las personas enseñanzas espirituales que perdurarán en sus mentes y les motivarán a actuar. Precisamente, por ejemplo, el chequear el estado del tiempo temprano en la mañana para saber qué hacer fue una de las parábolas que usó para ilustrar la actitud condenable de los fariseos y de los líderes y sus sacerdotes en ese tiempo, que sabían discernir qué clase de día sería, pero no discernieron los tiempos proféticos que se cumplían en el Mesías. Después de todo, la gente estaba a la expectativa de que apareciese el Mesías alrededor de la época en la que apareció Yahushua, en la escena de la nación judía. Recordamos que esos mismos líderes religiosos enviaron a Johanán, a Juan, el inmersor, a preguntarle si era él el Mesías esperado, cosa que Johanán, Juan él jamás lo negó, Juan no lo negó. Entonces, sobre la negligencia de ellos en discernir los tiempos de la presencia de Yahushua entre ellos, el Mesías dijo lo siguiente, le dijo a la gente, vamos a ver en Lucas 12, Lucas capítulo 12, del verso 54 al verso 56, que nos indica el Santo Maestro acerca de esto. De Lucas 12, 54 al 56. Dice así. Les decía también a las multitudes, cuando ustedes ven una nube que sube del poniente, enseguida dicen, va a llover, y así sucede. Cuando sopla el viento del sur, dicen, va a hacer calor, y así pasa. Hipócritas, saben interpretar el aspecto del cielo y de la tierra, ¿y cómo no saben interpretar este tiempo? Amén. Amén. Interesante cómo él lo trataba, ¿verdad? Hipócritas. Era claro que los fariseos, ellos no eran tontos o personas sin entendimiento. Ellos sabían hacer algo tan elemental, tan cotidiano y tan común como mirar al horizonte y saber qué clima habría. Pero veían ejecutar las señales y los prodigios que hacía nuestro Santo Maestro, que no tenían paralelo en la historia de Israel. Moshe y Elías, juntos, no habían desplegado las señales que Yahushua sí había evidenciado, hechas por el poder del dedo de nuestro Padre, ¿verdad? A través del Espíritu de Santidad. Y aún así, no ejercieron fe en lo que ellos estaban viendo, en lo que ellos estaban observando. Podemos recordar también a Nicodemo, miembro del Senedrín. Él reconoció que Yahushua era un rabí y que él venía de Elohim, porque una persona solo podría ejecutar esas obras poderosas que él hacía si Elohim estaba con él. Entonces Yahushua le llamó hipócrita, ¿pero por qué? Porque se engañaban a sí mismos y también engañaban a otros. Se decían a sí mismos que Yahushua no era nadie importante, que su poder no provenía de Elohim y que él era un peligro para la nación judía, imagínense. Entonces, haciendo una comparación, un paralelo con lo sucedido con Yahushua, bien podemos preguntarnos si acaso en general
Yahushua, nuestro santo maestro, hoy día bien pudiéramos reclamarnos que en conjunto no hay un discernir de los tiempos de Elohim, porque hay tiempos de Elohim que deben ser discernidos para saber qué se debe hacer. Fíjense, una interesante cita se extrae del libro Primera de Crónicas y esta nos llama poderosamente la atención. Vamos a verla en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. 12:32. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Es correcto. De los Yisharactitas, 200 peritos en interpretar las señales de los tiempos, para determinar cómo se debía actuar en Israel, y cuyas órdenes seguían todos sus parientes. Amén. Bien, en otras palabras, el relato habla de unos israelitas singulares, eran expertos, sabios o entendidos en discernir los tiempos de Elohim. Pero entonces, ¿cómo lo hacían? Elohim, nuestro Padre Eterno, les dio ese don y eran apreciados y estimados, y su consejo era bien tomado porque sabían indicar qué debía hacer Israel en ese tiempo en particular, que de forma tal que beneficiaría a toda la nación. En pocas palabras, estos hombres eran los que veían el panorama, veían qué pasaba y sabían dar la alerta acerca de qué hacer. Lo entendemos porque sucedió con los 11 apóstoles fieles que preguntaron a Yahushua si estaba restaurando el reino de Israel en ese tiempo. La respuesta de nuestro santo maestro fue que a ellos no les pertenecía conocer o entender los tiempos y sazones que Elohim había reservado para ciertas acciones y la ejecución de ciertas profecías. Los apóstoles entendieron que debían limitarse a actuar sobre lo que les había instruido el Santo Maestro. Y eso hicieron. Porque saber qué tiempo de Elohim es permite la claridad de saber qué hacer o qué no hacer. Hablando de esos tiempos, nadie en su sano juicio puede negar que estos tiempos, los que estamos viviendo, son tiempos especiales. ¿O acaso recordamos una época reciente que haya sido tan convulsionada como los últimos años y que hayan estado ocurriendo todas las cosas, vuelvo y repito, sin precedentes, ¿verdad? Desde el alza de los precios del petróleo, la crisis financiera mundial, los vientos de guerra que se pueden expandir no solamente a Rusia como Ucrania, sino a otros países que se quieren involucrar, ¿verdad? Los escándalos que están ocurriendo dentro del sistema religioso, escándalos sexuales, etcétera, etcétera. Tantas cosas que están ocurriendo a nivel de todo el mundo. Los desastres naturales, bueno, ya todo eso son, por ejemplo, parte de las noticias cotidianas. Y sumado a eso, algo importante que incluso hasta se nos estaba escapando, el virus no se ha ido, el COVID-19. Cuando nosotros pensamos que estamos viendo ya la luz al final del túnel, cuando los casos están bajando, vemos que ocurre una nueva variante
vemos que ocurre un nuevo alza, vemos que viene una nueva ola y allá va arriba nuevamente los casos del virus y se disparan los casos y se disparan las personas en cuidados intensivos y se disparan también las personas fallecidas. Entonces están ocurriendo, amados hermanos, cosas sin precedentes, las cuales son situaciones, son cosas que están ocurriendo que nos llaman o que nos deben llamar a nosotros la atención y así discernir los tiempos que están ocurriendo. Los tiempos que estamos viviendo como humanidad y como nación son tiempos muy difíciles y necesitamos ser sabios al momento de tomar decisiones, sobre todo en circunstancias adversas, cuando son situaciones difíciles. Debemos tener discernimiento en ser inteligentes, en saber lo que vamos a hacer. Pero para eso, nosotros requerimos de la ayuda del Espíritu de Santidad, que nos guíe, porque Él conoce el panorama completo de nuestra situación. No podemos seguir viviendo nuestra vida con una mentalidad de inmediatez, haciendo las cosas a la ligera, haciendo las cosas indisciplinadamente, haciendo las cosas improvisadamente, ¿verdad? Atendiendo solo lo urgente. No podemos vivir una vida así, amados hermanos. Debemos aprender a anticiparnos a las situaciones que se nos pueden avecinar y prepararnos con tiempo, equiparnos para todo lo que vamos a enfrentar, para lo cual necesitamos ser entendidos en los tiempos que vivimos. Recordemos, como bien lo habíamos mencionado, la palabra entendidos de la traducción del vocablo bin, que significa prudencia, inteligencia, predecir, anunciar, discernir, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, cuando somos entendidos en los tiempos, el enfoque nos va a dar esta razón o esta dirección en si tenemos recursos o no. Entonces, vamos a ver en la palabra en Efesios 5, Efesios capítulo 5, del 15 al 17. Efesios 5, del 15 al 17 dice así. Así que miren con cuidado cómo se comportan, no como imprudentes, sino como prudentes, aprovechando el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino comprendan cuál es la voluntad de Yahweh. Amén. Amén. Comprendan cuál es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad? ¿Cuál sería? ¿Cuál viene siendo la voluntad del Padre? No se trata de resolver nuestros asuntos personales solamente. Se trata de buscar la voluntad de Elohim. Recordemos, buscar primeramente el reino y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, discernir los tiempos y ser entendido en eso no es cosa de abrir y cerrar los ojos. Es un estilo de vida donde aprendemos a ver a nuestro Padre en cada situación. Ser entendido en los tiempos era una habilitación para los hijos de Isaacar, recordemos, ¿verdad? Pero que hoy está disponible para los hijos de Elohim. Todos, como hijos de Elohim, podemos tener una visión espiritual en medio de cualquier circunstancia. Entonces, entender los tiempos es estar claro, por ejemplo, en lo siguiente, en el pasado, en el presente y en el futuro. ¿Por qué en el pasado? En el pasado, nosotros debemos recordar, debemos estar claros de dónde nosotros venimos, de dónde el Padre nos sacó, ¿verdad?
Nosotros estábamos perdidos. ¿Dónde estábamos nosotros? Estábamos siguiendo otras deidades. Estábamos siguiendo doctrinas. Estábamos siguiendo dogmas. Estábamos siguiendo malas interpretaciones. De verdad que estábamos perdidos. Entonces, debemos de discernir y entender el tiempo que pasó, que ya no debe volver. Debemos de entender el presente, lo que Elohim quiere hacer en nuestras vidas hoy, lo que está haciendo hoy en nuestras vidas. Y comprender lo que puede ser, ¿verdad? Hacia dónde vamos en el futuro, lo que Elohim va a hacer y cómo nos vamos a preparar. Entonces, comprender estas tres cosas, el pasado, el presente y el futuro, es la capacidad de ver la verdadera esencia de las cosas desde la perspectiva de Elohim y no desde nuestra propia perspectiva. La sabiduría divina no ve la apariencia, sino la esencia. Nos lleva más allá de nuestros sentidos físicos. El entendimiento es necesario para vivir en justicia y gobernar las diferentes áreas de nuestra vida, para liderar, ¿verdad? Para conducir bien, ya sea a una familia, la empresa, un ministerio, una congregación, incluso una nación. Recordemos, Yahoshua dijo a la multitud, cuando ven que una nube se levanta en occidente, ustedes dicen enseguida que va a llover, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, dicen que hará calor, y así sucede. ¿Y qué fue lo que les digo en ese momento? Hipócrita, ustedes saben discernir el aspecto de la tierra y el cielo. ¿Cómo entonces no saben discernir el tiempo presente? ¿Por qué no juzgan ustedes mismos lo que es justo? ¿Verdad? Entonces, debemos de discernir los tiempos, lo que está ocurriendo actualmente, amados hermanos. La mirada del creyente no, no debe de estar solamente enfocada en una cosa, sino que debe estar enfocada, en este caso, en la voluntad del Padre, en la contemplación de su gloria, en su belleza, en los mandamientos, en que nosotros debemos tener, como bien hace poco lo mencionamos aquí en la palabra, debemos tener una mente, la mente como la mente del Mashiach, ¿verdad? Entonces, nuestro Santo Maestro invita a los creyentes también a descubrir los signos divinos en las cosas que pasan, en el tiempo concreto que nos toca vivir. Elohim habla también allí acerca de que nosotros debemos de discernir, debemos de buscar la manera de enderezar nuestro camino a través de la voluntad de Él, ¿verdad? Bien, vamos a solicitarle a nuestro amado hermano Moshia que nos ayude con la cita bíblica de Matillahu, Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces Yahoshua comenzó a proclamar y a decir, arrepiéntanse, porque se ha acercado el reino del cielo. Amén. 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 Arrepiéntanse porque se ha acercado. También Johanán, Juan el Inmersor, había comenzado de la misma manera, de la misma forma, y decía, convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y ahora el Santo Maestro, ¿verdad? En este caso,
A los fariseos de ese tiempo, que no discernían los tiempos, él los censura porque no quieren convertirse, siendo así que el reino de los cielos está cerca. Es solamente la voluntad de Elohim saber cuándo vendrá el fin de esta generación, sea cuando sea. Ahora es el tiempo de la fe, ahora es el tiempo de la fe. Sabemos que muchas veces caminamos entre peligros, pues más frágiles a veces y más débiles, y esta fragilidad cada día nos hace temer todos los accidentes que constantemente acechan la vida de los hombres. Y si no son accidentes, es la vida que hace su curso normal. El hombre evita los enfrentamientos. A veces hasta cualquier enfermedad nos toma de una manera de repente. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Los seres humanos serán egoístas, como bien lo dice la palabra, serán amantes del dinero, orgullosos, vanidosos. Y estos términos que yo acabo de mencionar, egoísta, amante del dinero, orgulloso, vanidoso, estos términos no los recuerda usted de lo que está ocurriendo hoy día. Estos términos no los ve usted a diario. Estos términos no los ve usted en las redes sociales. Estos términos no los ve usted en la televisión. Claro que sí, amados hermanos. Vemos constantemente gente que es egoísta. Pueden tener suficiente dinero, pero se aferran, son amantes del dinero, se aferran a él, no pueden compartirlo con otros. Vemos que hay muchas personas que tienen orgullo, son orgullosos, muchos que son vanidosos. Tenemos que comenzar a discernir todo aquello que está ocurriendo. Hay muchas personas muchos que hablarán contra nuestro Elohim. Muchos hijos que desobedecerán a sus padres, ¿verdad? Serán ingratos y no responderán a la fe. No tendrán afecto ni compasión. Mucha gente que son chismosos, ¿verdad? Eso lo estamos viendo. No podrán dominar su lengua. Mucha gente que no puede dominar tampoco sus pasiones. Muchos que son crueles y enemigos de todo lo bueno. Todo eso lo estamos viendo hoy día, amados hermanos. Y eso va en aumento. Por eso bien lo repetimos. Estamos viviendo tiempos sin precedentes. Tiempo que anteriormente usted no veía nada de estas cosas. Y si lo veía, era algo leve, algo quizás mínimo. Pero hoy en día usted lo ve como quien dice en su máxima expresión. Usted veía anteriormente a una dama que solamente se tatuaba en una parte de su cuerpo, ya sea una flor o ya sea un animalito o ya sea una frase. Incluso muchos de nosotros, muchos quizás de los hermanos que nos están viendo, pueda que cuando estaban en el mundo anteriormente se hayan hecho algún tatuaje. Eso no se discute. Usted lo hizo cuando estaba allá, ¿verdad? Recordemos que el Padre hace limpio o limpia todas las cosas. Usted no se preocupe por eso. Pero lo que estamos hablando hoy día, lo que estamos hablando en estos momentos, es de que ya usted ve niveles que anteriormente usted no veía eso. Nosotros no veíamos que una mujer se tatuaba prácticamente todo su cuerpo. Y muchas veces en las redes sociales usted ve todo eso, ¿verdad? Usted ve que, y aquí, por ejemplo, en la ciudad donde estamos, se escuchaba de un homicidio, ¿sí?
Una, que si otra vez, de repente se escuchaba que hace 3 semanas mataron a una persona y bueno, como dentro de un mes ocurrió otro asesinato. Bueno, ocurría. Pero hoy día estamos viendo que ayer mataron a una persona. Antes de ayer mataron a un muchacho. La semana pasada encontraron un cuerpo sin vida de una persona en un matorral. Hace como 3 días encontraron un cuerpo sin vida de una muchacha en un basurero. Entonces, imagínense, prácticamente todos los días está ocurriendo un asesinato. Todos los días está ocurriendo algo. Entonces, vuelvo y repito, estamos viendo y estamos viviendo tiempos sin precedentes, por los cuales nos debe de llamar poderosamente la atención y debemos de discernir los tiempos que estamos viviendo. Amado hermano Moshiach, nos ayuda con la cita bíblica de Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Amén. Dice así. También debes saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, porque habrá hombres amantes de sí mismos y del dinero. Serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Elohim. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. Amén. Amén, amén. Gracias, amado hermano. Hermanos, escuchamos este pasaje de Timoteo, donde tenemos que repasar en cada uno o cada una de las palabras que aquí se mencionan y verificar en nuestras vidas si tenemos alguna condición de esta y pedirle al Padre que nos las quite, pedirle al Padre y hacer también y poner nosotros de nuestra parte en quitar aquello de nuestra vida que nos está estorbando o que nos está molestando o que no nos permite avanzar. Si somos vanagloriosos, como dice el verso 2, si somos amantes de nosotros mismos, si somos soberbios, ¿verdad? Si somos ingratos, si no tenemos afecto natural, si nos gusta calumniar, si somos crueles, si aborrecemos lo bueno, si somos traidores, ¿verdad, amados hermanos? Debemos de revisar cada uno de estos términos que nos indica aquí, segunda de Timoteo, y pedirle al Padre que nos las quite, pedirle al Padre que ya no seamos más impetuosos, que no seamos más envanecidos, que no seamos más jactanciosos. Hay que pedirle al Padre, que nos quite. Si nosotros tenemos o contamos con alguna de estas condiciones, que nos las quite, que nos ayude, que nos sane. Y amados hermanos, esto no es un llamado de alerta nuevo para el pueblo de Elohim, que habita sobre la faz de la tierra. Es algo que Elohim viene diciendo desde hace muchos años para que su pueblo trabaje en su encargo de salir a proclamar las buenas nuevas de salvación por las calles, por los parques de las ciudades, en todas las naciones, produciendo lo que se llama el gran despertar espiritual de los últimos tiempos. Tenemos que comenzar a hacerlo. No solamente que lo hagamos de una manera personal, ¿verdad? Sino que tenemos que comenzar a proclamarlo
de una manera mucho más allá, como quien dice, dar la milla extra. Amado hermano Moshiach, ayúdenos por favor con la cita de Romillim, Romanos, capítulo 13, versículos 11 y 12. Romanos 13, versos 11 y 12. Dice así. Y en todo esto tengan en cuenta el tiempo, ya que es hora de despertarse del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La noche está avanzada y el día está cerca. Así que despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Amén. Amén. Despojémonos de las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Entonces, esta gran comisión, este gran encargo, va acompañado de ¿qué? De santidad, amistad profunda con nuestro Santo Maestro, de consagración y cuidadoso esmero por la salvación que Yahushua ya cumplió. Por lo tanto, es necesario que con más diligencia nosotros afirmemos el pensamiento atendiendo a las cosas que hemos oído de Elohim. No sea que nos vayamos alejando poco a poco de sus enseñanzas y nos deslicemos y nos vayamos por una corriente que es totalmente desviada, una corriente totalmente fuera del contexto bíblico, una corriente de malas traducciones, ¿verdad? Bendito sea el Eterno que nos ha traído a esta restauración, a este redil israelita. Bendito sea Él por habernos traído a esta restauración, por habernos escogido, por habernos incluido como parte de su pueblo. Bendito sea Él por siempre. Que no se nos olvide, amados hermanos, que no se nos olvide esto que el Padre ha hecho por nosotros, por cada uno de nosotros. Hermano Moshiach, ayúdenos con la cita, por favor, de Hebreos 1, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Hebreos 1, del 1 al 3. Dice así. Yahweh les habló en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas. Pero en estos últimos días nos ha hablado por un hijo, a quien nombró heredero de todo y por medio de quien también hizo el mundo venidero. Él es el reflejo de su gloria y la expresión exacta de su ser, quien sustenta todas las cosas con su palabra poderosa, y después de realizar la purificación de nosotros, de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Aleluya. Amén. Amén. Bendito sea el Eterno en su santa palabra. Entonces, amados hermanos, hoy más que nunca, no solo debemos vivir en el Espíritu, sino que por el Espíritu, haciendo práctico el llamado, ejerciendo los dones del Espíritu y dando testimonio de ser verdaderos discípulos del Mashiach, verdaderos discípulos de nuestro Santo Maestro Yahushua e hijo de Elohim, para pisar terreno firme y no caer en la desgracia. Los hijos de Elohim, ¿qué necesitan? Los hijos de Elohim necesitan leer, escudriñar, creer la palabra, porque conociéndola podemos vivirla como nunca antes. No podemos contentarnos solo en conocer a Elohim y ya, sino morir definitivamente al yo, ligando el corazón a nuestro santo maestro Yahushua, para depender de quién, para depender totalmente de sus instrucciones y obedecer sus mandamientos al 100%. Amados hermanos, estamos viviendo la realidad del trigo y la cizaña.
de las cabras y las ovejas. No todos los que se dicen ser creyentes lo son. Y hay gente que aparenta fe y piedad. Quizá los verdaderos seguidores de Yahushua resulten ser solo, por decirlo así, un puñado en cada lugar. Por eso Elohim habla de un pequeño remanente. Un pequeño remanente. Parece que la gente de fe genuina no es mucha en esta época. Por eso la santidad escasea, como en los tiempos de Noé. Y por vivir desconociendo las escrituras y el poder de Elohim, cometen tantos errores y siguen doctrinas y dogmas que son totalmente falsos, que no son el verdadero camino. Por ejemplo, como el tiempo de los jueces, cada uno hace lo que bien le parece. Por eso vemos y experimentamos momentos de terrible maldad y falta de amor. Por eso no solo a lo malo llaman bueno y viceversa, sino que el gran peligro está en el engaño y la manipulación de las conciencias y el oscurecimiento de las mentes. Hay personas, instituciones, entidades, incluso hasta gobiernos que prometen cosas que se muestran como buenas, pero en el fondo de la realidad esconden maldad, hay bajas pasiones, hay avaricia por hacerse ricos, y existe hoy día una gran codicia por tener el poder sobre los pueblos. Vemos que hay muchos políticos y políticos adinerados que se meten, o sea, personas, empresarios, mejor dicho, empresarios adinerados que se meten a la política, pero ¿qué es lo que ellos están buscando? Si ya son empresarios y tienen dinero, ellos están buscando poder. Entonces vemos mucha gente, muchos empresarios, que ellos están buscando manipulación, están buscando control, ¿verdad? Entonces, también hay gente que no leen, no investigan, no disciernen el tiempo que estamos viviendo. Por eso no conocen a Elohim y concluyen conformándose con lo que oyen, ¿ya? O sea, se dejan llevar y se dejan arrastrar por la corriente. No nacemos con discernimiento ni sabiendo distinguir entre el bien y el mal. Solo Elohim nos los da por medio de su espíritu de santidad. La mayoría no distingue y ni conoce el verdadero Elohim. Por eso corren tras la mentira, corren tras un falso sistema, corren tras una falsa ideología, corren tras una falsa instrucción y sobre una mentira corren. Cuestión de que les parece buena, pero al final es una mentira. Es una mentira, porque solamente por poner un ejemplo, hay hermanos en algunos países en donde para poder ellos obtener un acercamiento, para poder tener ellos una intimidad, para poder ellos recibir algún favor del Padre, ellos no lo hacen directamente con el Padre. Ellos lo hacen a través de algún santo, alguna estatua, lo hacen a través de alguien, ¿verdad? Sin saber y sin conocer las escrituras y sin conocer verdaderamente a nuestro Elohim.
que directamente podemos hablar nosotros con el Padre, sin necesidad de que tengamos nosotros que estar buscando algún santo para poder que sean escuchadas nuestras oraciones, ¿verdad? Entonces hay mucha equivocación y hay personas pues que definitivamente están siguiendo cosas que no hoy día parecen buenas, pero al final no lo son. Amado hermano Moshia, si nos puede ayudar por favor con Ibril, capítulo 6, del 1 al 2, Hebreos, capítulo 6, versículo 1 y 2. Dice así: por eso, dejemos atrás las enseñanzas elementales acerca del Mashiach y avancemos hacia la madurez, sin volver a poner el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Elohim, de la enseñanza sobre inmersiones, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Amén. Amén, 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 amado hermano. Entonces, bíblicamente, la única forma de poder distinguir entre el bien y el mal es con el discernimiento. ¿Que proviene de dónde? ¿De dónde proviene el discernimiento? A ver si alguno de los hermanos nos puede ayudar. Eso lo acabamos de mencionar hace como 5 minutos atrás. Alguno de los hermanos aquí en la sala. ¿De dónde procede o de dónde proviene el discernimiento? ¿Quién lo otorga? ¿A través de quién? No se peleen. Vamos a ayudarlos, no se preocupen. El discernimiento proviene por medio del Espíritu de Santidad. Recordemos, el discernimiento es sabiduría divina. O sea, no es algo que nazca humanamente, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a ver el caso de Salomón. Él pidió sabiduría a Elohim. ¿Para qué? Para saber gobernar. Entonces, del mismo modo, debieran hacer los gobiernos de las naciones acudiendo al Creador para poder gobernar con justicia e integridad a su pueblo. Y Salomón dijo a nuestro Padre Eterno: dame ahora sabiduría y ciencia para dirigir este pueblo. Con esta petición, lo que Salomón estaba solicitando a Elohim fue un corazón que pudiera discernir. Ahí está la palabra. Interesante, importante, que pudiera discernir y distinguir entre el bien y el mal. Porque el bien no es tan obvio. Debemos descubrirlo para distinguirlo del mal camuflado y entender lo que hay detrás de cada persona, detrás de cada acción, detrás de cada promesa. Debemos vivir en Elohim para descubrir el mal con la ayuda de su espíritu y saber escoger lo verdadero, lo correcto, lo bueno, ¿verdad? Amados hermanos, debemos saber discernir lo que está ocurriendo hoy día, los tiempos que estamos viviendo. Amado hermano Moshia, si nos puede ayudar con Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 14. Segunda de Corintios 11, verso 14. Dice así: correcto. Y no es de maravillarse, porque el Satán, el adversario mismo, se disfraza como mensajero de luz. ¿Oyó? Gracias, amado hermano. ¿Oyó? No es de maravillarse, porque el Satán él mismo se disfraza como mensajero de luz. Entonces,
El enemigo pone, como quien dice, apetito. El enemigo pone ambición. El enemigo pone codicia en el ser humano, haciendo ver dulce el veneno que mata. Así hay famosos, por ejemplo, filántropos, activistas que aparentan ser piadosos con obras de caridad y falsa personalidad bondadosa ante sus fans, ante sus seguidores, pero en realidad maquinan sus estocadas, su puñalada, ¿verdad? Manipulando e influenciando a su favor para aumentar su riqueza, simple y sencillamente para eso, para aumentar su riqueza y extender su poder. Es tiempo de poner a trabajar, amados hermanos, lo que es el discernimiento. Conforme en oración y pidiendo siempre a nuestro Abba, siempre a nuestro Padre eterno, que derrame su espíritu de santidad en nuestras vidas, para que nos permita discernir en todo momento ante la vida cotidiana que llevamos y nuestro entorno, que no es fácil, amados hermanos, todo lo que estamos viviendo. ¿Y qué estamos viviendo? Dentro de la misma pareja, ¿qué estamos viviendo? Engaño, estamos viviendo traición, estamos viviendo rebeldía, estamos viviendo toda clase de maldad. Es lo que el enemigo realmente se está esforzando en estos últimos tiempos en hacer en las personas. Esto se ve claramente reflejado en el pueblo que elige a sus gobernantes sin sabiduría y sin medir las consecuencias. Por eso Yahushua advirtió, porque vendrán falsos salvadores y falsos profetas. Esto lo podemos ver en Mateo 24, capítulo 24, verso 24. Mateo 24, 24. Dice así: porque se levantarán falsos meshijín, falsos ungidos, y falsos profetas, y harán grandes señales y maravillas para engañar, de serles posible aún a los escogidos. Amén. Y maravillas, escuchen, esto es algo que debe llamarle poderosamente la atención. Y maravillas para engañar, de serles posible aún a los escogidos. Aún a los escogidos, amados hermanos. Muchos engañados caen al creer que están al lado de una persona que les parece buena. No se dan cuenta que el enemigo ha fabricado su empaque de aparente justicia en una gran injusticia que al final, ¿qué va a producir? Muerte y destrucción. Muerte y destrucción. Entonces, estamos juntos, malos y buenos, fieles e infieles, justos e injustos, ovejas y cabras. Estamos juntos sin darnos cuenta que no todos sirven a Elohim. Son tiempos muy peligrosos, donde cada vez va creciendo más el engaño, en la medida que se acerca la segunda venida de nuestro santo maestro Yahushua, al cual deseamos que venga pronto. Amén. Y nosotros debemos estar vigilantes, debemos estar, como que dice, con la lupa, porque el engañador está furioso. Él está dividiendo, buscando la forma de dividir. Está engañando, está haciendo trucos, como que dice, trucos mágicos contra la santidad, contra la obra, contra la consagración a Elohim y la oración. Debemos levantarnos, debemos actuar y movernos con fe obediente para experimentar los maravillosos cambios
No podemos callar la verdad que nuestro Padre nos ha encomendado o la verdad que nuestro Padre nos ha otorgado. Por favor, amado hermano Moshiach, nos ayuda con Malaquías. Malaquí 3:18. Malaquías 3:18. Dice, y ustedes llegarán a ver la diferencia entre los justos y los malvados, entre el que le ha servido a Yahweh y el que no le ha servido. Amén. Wow. Entre el que sirva a Elohim y el que no le sirve. Es una gran pregunta. Es más, pregúntese en estos momentos, ¿le sirvo yo a Elohim? ¿Le estoy sirviendo yo a Elohim? Es urgente reconsiderar la profundidad de la palabra en su contenido. Es apremiante anclarnos en la roca y morir a todo lo que no proceda a Elohim. Apartarse del Padre no es algo de la noche a la mañana, ni de manera consciente, ¿verdad? Pero muchos andan lejos, corriendo el riesgo de asumir lo malo como bueno, de tomar lo que no procede de Elohim, como si lo fuera, como nunca antes. La fe debe ser firme, debe ser férrea y en acción. Por lo tanto, es necesario que cada vez con más diligencia atendamos al mensaje que hemos oído para que no nos apartemos del camino. La única forma de salvarnos es soltar todo lo que esté por encima de Elohim y nos seduce intentándonos sacar del camino. Debemos considerar que en estos tiempos se abusa muchas veces de esa gracia que otorga nuestro Padre. Pero la gracia, más que un regalo, en su sentido más profundo, es poder de Elohim. Es a través del poder del Espíritu que reside en cada redimido que podemos vencer todo el mal de este mundo y discernir los tiempos. Recordemos el título de este estudio, discernimiento de los tiempos. Entonces, discernir los tiempos para actuar con sabiduría y con justicia. Amado hermano Moshiach, nos ayuda con la cita bíblica de segunda de Kefá, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Segunda de Kefá, segunda de Pedro, capítulo 1, verso 2. Que el favor y la paz se les multipliquen en el conocimiento de Elohim y de nuestro maestro Yahoshua. Amén. Amén. Se multipliquen en el conocimiento de Elohim, en conocer a Elohim y de nuestro santo maestro Yahoshua. Interesante. Entonces, la gracia del poder de Elohim nos fortalece. El conocerlo nos fortalece, ¿verdad? Y nos transforma, permitiendo vencer la debilidad del pecado e incluso hasta de abandonarlo. Por la gracia de su poder vencemos la tentación y la esclavitud a una vida de inmundicia. Es su gracia, es la gracia lo que nos cambia. Es por su gracia que podemos ser santos, que podemos ser mansos, que podemos ser humildes. Recordemos, sin santidad nadie verá al Padre. Amados hermanos, son tiempos tan peligrosos que no podemos descuidarnos ni resbalar, sino permanecer limpios de pecado, superando la debilidad del cuerpo carnal. Muchos creyentes intentan vivir en santidad, pero no lo logran porque lo hacen en sus propias fuerzas. Y con nuestras propias fuerzas, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer nosotros con nuestras propias fuerzas, amado hermano Moshiach?
nada podemos hacer. Alejados del poderoso, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Por eso caen y lastimosamente se mantienen en un círculo vicioso, frustrante, volviéndose legalistas muchas veces y hasta libertinos, que se mueven por inercia y no por fe. Debemos creer de corazón, aferrarnos al Padre, sujetarnos a su autoridad, obedecer y vivir su palabra, y que sea nuestro Santo Maestro Yahushua quien nos dirija y nos gobierne, aún hasta en lo más mínimo, aún hasta en lo más pequeño. Amado hermano Moshiach, ya casi finalizando este estudio bíblico, nos ayuda por favor con Mateo, Matillá 24:42. Dice así, Mateo capítulo 24, verso 42. Así que manténganse alerta, porque no saben en qué día viene su maestro. Amén. Manténganse alerta, amados hermanos, porque no sabemos en qué momento, en qué día viene nuestro Santo Maestro. Debemos estar alertas, debemos estar apercibidos. Recordemos, cuando nuestro Santo Maestro vino la primera vez, eran tiempos de muerte, tiempos de maldad. Hoy muchos continúan con esa maldad, continúan en esas tinieblas, pero deben saber que la gracia de nuestro Santo Padre sana y llena su vacío. No podemos seguir indiferentes ante la situación de pecado que mata a miles. No podemos seguir diciendo a muchos que su vida está bien cuando en realidad no lo está. Elohim quiere que seamos libres y llamemos al pecado por su nombre, no que lo disfracemos. El engaño de los últimos días satisface ¿a quién? Satisface la carne y engaña los sentidos con los bienes del mundo, con lo que ofrece el mundo. Es la forma que usó el adversario para tentar al Santo de Israel y no ha cambiado su táctica. Él sigue con esa táctica. Póstrate ante mí y todo esto te daré esto y te daré lo otro. Y muchos caen, ¿verdad? Pero bendito sea el Eterno que tenemos a un Santo Maestro quien dio su vida por nosotros. Yahushua nos garantiza todo lo que necesitamos con su presencia viva en cada creyente genuino que conforma el remanente santo. Pero nosotros hemos sido enriquecidos en todas las cosas por Yahushua, en toda palabra y en toda ciencia, ¿verdad? Recordemos, el discernimiento es de mucha importancia para nuestras vidas, como creyentes que ya hemos sido inmersos. Y con ello van a venir grandes beneficios. Por ejemplo, el rey David pidió discernimiento. Y nosotros, asimismo, también, siguiendo el ejemplo de David, debiésemos también pedirle a nuestro Padre que nos otorgue discernimiento. Esto nosotros lo podemos encontrar en Tehilim, Salmos 119, versículo 125. Salmos 119, versículo 125. Salmo 119, verso 125. Así es. Yo soy tu servidor, dame entendimiento,
para que conozca tus decretos. Amén. 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 Por ejemplo, hay versiones que lo vierten como dame entendimiento. Hay otras versiones que lo vierten como dame discernimiento para que conozca tus decretos, ¿verdad? Pero al final debemos de pedírselo al Padre que nos otorgue discernimiento ante todo lo que está aconteciendo, ante nuestro entorno, nuestro alrededor, en nuestra nación, en el mundo. Debemos pedir discernimiento al Padre Eterno, porque muchas cosas están aconteciendo hoy día, hermanos. Y como vuelvo y repito, muchas cosas están ocurriendo, las cuales no tienen precedente o no han tenido precedente registrado. Debemos tener mucho discernimiento, fijarnos de lo que está ocurriendo y saber que ya los tiempos de la venida de nuestro santo maestro se está acercando. Podemos estar seguros de que nuestro Elohim nos va a proporcionar la sabiduría y el discernimiento que nosotros necesitamos cuando se lo pidamos, porque Él desea que vivamos una vida como creyentes, llena del entendimiento que necesitamos para seguir a su Hijo, ¿verdad? Seguir a su Hijo Yahushua, nuestro Salvador, nuestro Santo Maestro. Entonces, amados hermanos, finalizamos este estudio dándole primeramente gracias al Eterno. Ya por acá, por donde estamos, ya casi se oculta el sol, prácticamente ya se está ocultando el sol. Damos gracias al Eterno por este bello estudio que nos ha permitido presentarle a la congregación, esperando que haya sido de edificación para cada uno de ustedes, de edificación para los que estamos aquí, de edificación para aquellos quienes más adelante van a observar estas grabaciones. Toda la honra y toda la gloria sean para nuestro Padre Yahweh. Y, amados hermanos, pidámosle que nos envíe sabiduría y que podamos tener discernimiento de los tiempos.